Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy. En este tema estudiaremos la Guerra del Chaco, uno de los conflictos más importantes de la historia de Bolivia. Esta guerra enfrentó a Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935. Básicamente estaban peleando el control del Chaco Boreal, una extensa región considerada estratégica por su ubicación geográfica y por la posible existencia de recursos naturales, especialmente petróleo. Las diferencias territoriales y las distintas interpretaciones sobre posesión del territorio fueron el origen principal del conflicto. Veamos las causas del conflicto. Las causas de la guerra estuvieron relacionadas con dos principios jurídicos. El uti possidetis juris, que básicamente es lo que defendió Bolivia, que sostenía los derechos heredados de la época colonial. Y el uti possidetis factum, utilizado por Paraguay basado en la ocupación efectiva del territorio. A esto se sumó el interés por las reservas de petróleo y por la influencia de empresas petroleras extranjeras que incrementaron la tensión entre ambos países. Las empresas Standard Oil y Royal Dutch Shell estuvieron vinculadas a los intereses económicos existentes en la región del Chaco Boreal. Hablemos de los fortines y las tensiones. Antes del inicio de la guerra, ambos países construyeron fortines militares para reforzar la presencia en el territorio disputado. Uno de los conflictos más importantes ocurrió en el ataque al fortín Vanguardia en 1928 y las posteriores tensiones por el control del Boquerón. Aunque inicialmente se intentó resolver el problema mediante acuerdos diplomáticos, el rompimiento de relaciones entre ambos países hizo inevitable el conflicto armado. Hablemos de la batalla de Boquerón. La batalla de Boquerón fue uno de los primeros grandes enfrentamientos de la Guerra del Chaco. Bajo el mando del teniente coronel Manuel Marzana, los soldados bolivianos resistieron durante más de 20 días el asedio de un ejército paraguayo mucho más numeroso. A pesar de la escasez de agua, alimentos y municiones, demostraron una extraordinaria valentía y disciplina, convirtiéndose en un símbolo de heroísmo boliviano. La defensa de Boquerón es reconocida internacionalmente como uno de los episodios más históricos de la Guerra del Chaco, debido a la resistencia de sus defensores a fuerzas muy superiores. Hablemos de Hans Kunt y Nanagua. Tras los primeros enfrentamientos, el general alemán Hans Kunt asumió el mando del ejército boliviano. Organizó varias ofensivas con el propósito de obtener una victoria rápida, pero las batallas de Nanagua provocaron importantes pérdidas humanas y materiales para Bolivia. Como consecuencia de estos resultados, Kunt fue reemplazado y el mando pasó posteriormente al general Enrique Peñaranda. Hablemos de Villamontes. La batalla de Villamontes representó un momento decisivo en la guerra. Gracias a una mejor organización militar, al conocimiento del terreno y a una sólida defensa, el ejército boliviano logró detener el avance paraguayo y obtener importantes zonas estratégicas, incluyendo los campos petroleros. Esta victoria fortaleció la posición boliviana durante las negociaciones de paz. La defensa de Villamontes fue fundamental para impedir que Paraguay alcanzara los principales pozos petroleros del Chaco boliviano. Ahora consideremos la participación indígena. Miles de indígenas aymaras, quechuas y de otros pueblos fueron incorporados al ejército boliviano durante la guerra. Muchos de ellos fueron reclutados sin experiencia militar y debieron enfrentar condiciones extremadamente difíciles. Sin embargo, demostraron un enorme sacrificio y valor, contribuyendo de manera decisiva a la defensa del país. Después de la guerra, su participación impulsó importantes cambios en el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Veamos las consecuencias de la guerra. La guerra del Chaco dejó profundas consecuencias para ambos países. Miles de soldados perdieron la vida y las pérdidas económicas fueron muy elevadas. En Bolivia, el conflicto fortaleció el sentimiento nacionalista, impulsó transformaciones políticas y promovió una mayor valoración del papel de los pueblos indígenas dentro de la sociedad. Además, la guerra dejó importantes enseñanzas sobre la necesidad de fortalecer la unidad nacional. Después de la guerra del Chaco, surgieron importantes cambios políticos, sociales, que influyeron en las reformas desarrolladas en Bolivia durante las siguientes décadas. Así que llegamos al Tratado de Paz de 1938. Después de varios años de negociaciones, Bolivia y Paraguay firmaron el Tratado de Paz en Buenos Aires en 1938. Este acuerdo estableció los nuevos límites territoriales y permitió a Bolivia conservar Puerto Bush, una salida estratégica hacia la hidrovía Paraguay-Paraná. Este tratado propuso básicamente el fin del conflicto y estableció el fin
abriendo una nueva etapa de relaciones entre ambos países. Bueno, para finalizar, básicamente la Guerra del Chaco fue uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia boliviana. Más allá de las pérdidas humanas y materiales, este conflicto fortaleció el sentimiento de identidad nacional y dejó importantes enseñanzas sobre el valor de la paz, la defensa del territorio y el sacrificio de miles de bolivianos que lucharon por su país. Conocer estos hechos nos permite comprender mejor nuestra historia y valorar el esfuerzo de quienes contribuyeron a construir la nación. Así que para seguir profundizando en este tema importante, les invito a continuar en el aula virtual.